Y el tema del día es, una vez más, el fantasma y la mano del narcotráfico, del crimen organizado, pero aquí, en el caso del fentanilo mortal, que ya se ha cobrado por lo menos 52 víctimas mortales en la Argentina, lo que nos muestra es cómo esas tramas que aparentemente, o que pensamos que actúan en un submundo que no se mezcla, que no se introduce también en el mundo de, por ejemplo, la vida en la que nos movemos las personas que actuamos dentro de la ley, en el mundo de los hospitales, de los laboratorios oficiales, de las clínicas. Vemos cómo en realidad ese submundo se mete, se penetra y termina infectando absolutamente todo. Esta historia, la del fentanilo, que nos va a llevar a cómo la aparición de muertes muy sospechosas en algunas clínicas de la ciudad de Buenos Aires termina revelando una trama de ilegalidades que nos lleva a la triple frontera y a la producción de laboratorios que aparentemente trabajan más para el narcotráfico que para abastecer al mercado formal de laboratorios, o mejor dicho, de clínicas y hospitales. Empieza en abril. En abril se detecta en un hospital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, casos extraños de neumonías. Neumonías que aparecen asociadas a determinado tipo de bacterias poco frecuentes. Y a partir de los análisis que se empiezan a hacer de esas personas que por ahí no habían ingresado con cuadros de neumonía, pero que terminan muriendo por esas neumonías, se descubre que en las ampollas de fentanilo que se utilizaban en ese hospital donde aparecieron las primeras muertes, estaba esa bacteria, o estaban esas dos bacterias detectadas. Cuando se empieza a hacer una trazabilidad, se encuentra que aparentemente todos los lotes que habían salido de dos laboratorios, HBL Pharma y Ramallo S.A., ambos propiedades de una misma familia, liderada por los hermanos García Furfaro, esos laboratorios, o por lo menos esos lotes, estaban contaminados porque evidentemente había habido irregularidades importantes o bien en la producción o bien en el envasado de ese fentanilo, que recordemos, mientras vemos en imágenes a Ariel García Furfaro, que es la cara visible de este grupo que está compuesto y liderado por los tres hermanos, justamente sospecha es entonces que eso que podría haber estado contaminado por la forma en la cual se produjo, bueno, lo cierto es que está atado a toda una serie de irregularidades que nos llevan hoy hasta la triple frontera. Vamos a ver, yo te diría, un repaso de los datos más importantes que tenés que entender de esta trama y cómo se vincula hospitales y clínicas de lo que es el conurbano y de la ciudad de Buenos Aires con Rosario y con la triple frontera, es decir, con dos polos muy fuertes vinculados al narcotráfico. Lo confirmado son 52 muertes que se pudieron decir de forma verídica, fehaciente y confirmada que fueron producto del envenenamiento con este fentanilo que estaba contaminado con estas bacterias. Y 76 personas intoxicadas por el consumo justamente de este fentanilo, que recordemos que se utiliza como un fármaco muy potente para anestesia, también como analgésico muy fuerte, es hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Este es el uso que se le da en los hospitales, un uso que está muy controlado, por supuesto, aunque también hay un mercado ilegal de fentanilo. Un mercado ilegal que ha provocado estragos en los Estados Unidos. Llegó a haber, si bien en el último año descendió, llegó a haber hasta 70.000 muertes al año en los Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Es decir, es una droga muy potente que en su mayoría se hace en China y que es distribuida, por ejemplo, en Estados Unidos por los carteles de la droga mexicana, pero que tiene también un mercado legal por, insisto, estos usos medicinales. Vemos justamente imágenes, veías lo que veías recién en la calle, es justamente cómo es uno de los laboratorios en San Isidro de estas dos firmas, HLB Pharma y Ramallo S.A., ambas ligados, insisto, a los García Furfaro. Pero volvamos a la reconstrucción. Estamos hablando de laboratorios muy importantes, con un caudal muy importante de producción de distintas drogas, pero en este caso del fentanilo. Las cifras, se cree, podrían ser mucho mayores, porque muchas muertes fueron diagnosticadas y quedó establecido así
en las actas y en los partes finales de estos casos que terminaron en fallecimientos como neumonía bilateral. Ahora, se cree que muchas de esas neumonías bilaterales no fueron como consecuencia, por ejemplo, de una infección intrahospitalaria o de un virus que provocó la neumonía, sino de pacientes que entraron por otra razón y que al habérsele suministrado fentanilo de estas ampollas intoxicadas terminan muriendo por eso, con lo cual se cree que son cientos las muertes. Casos raros que empiezan a pasar en torno a esto, que llevó en mayo al cierre de estos laboratorios y a que se paralizaran las operaciones, por ejemplo, que se iban a abrir en Ciudad del Este. Volvamos, perdón, a la placa anterior, por favor. Se perdieron 3.000 dosis de fentanilo sin trazabilidad y desaparecieron 4,5 kilos antes de los allanamientos. Primer indicio que nos habla de una posible vinculación de un sector del Poder Judicial con este laboratorio, porque efectivamente cuando se decide en mayo, ya estamos hablando de un mes que ha pasado de esto, hacer los primeros allanamientos, luego que se descubre que en todos estos casos de estas muertes por fentanilo estaban estos dos laboratorios, aparecen los allanamientos y no se encuentra nada. Entonces esto es lo que se cree de 4,5 kilos que desaparecieron, para obviamente tratar de preservar pruebas, pero quizás también para derivar al mercado negro, porque empiezan a aparecer otras irregularidades en el historial de este laboratorio y de los García Furfaro, que, insisto, van a tener dos puntos centrales muy críticos. Rosario, una ciudad donde lamentablemente, a pesar de ser la segunda ciudad en importancia de la Argentina, está desde hace muchos años atravesada por el narcotráfico, sobre todo por su rol crítico como uno de los puertos más importantes del país, por lo tanto puerto clave para entrada y salida de mercancías, porque es el puerto por el cual se atraviesa la hidrovía, que es una ruta crítica para el contrabando y el narcotráfico, y que ha estado desgarrada por las guerras entre distintas bandas. Digo, ese es el escenario donde se forman estos laboratorios que, insisto, después van a terminar en la triple frontera. Pero pasemos a la placa siguiente, que nos dice esto que ya te contábamos, ¿no? Los laboratorios involucrados, HLB Pharma, Ramallo, hoy cerrados, ambos de los hermanos García Furfaro, que tienen varios antecedentes penales. ¿De qué hablan estos antecedentes? Bueno, por irregularidades financieras. Hay también socios a nivel internacional muy sospechosos en España, en Paraguay. Aparecen viajes también, muchos viajes a Paraguay, muchos viajes a Panamá, cuando se ven distintas maniobras realizadas por los García Furfaro. Aparecen también, por ejemplo, maniobras irregulares y, por ejemplo, una denuncia que en 2023 le hace la aduana a HLB Pharma por sobrefacturar importaciones de medicamentos y maquinarias que eran triangulando compras desde China y Panamá. Esto es una posible estafa por más de 5 millones de dólares que está siendo investigada. Pero hay también denuncias, por ejemplo, que hablan de mermas, que son pérdidas de material de producción, que normalmente en un laboratorio son de entre 2 y 4%, pero en el caso de HLB Pharma, la ANMAT, que es el organismo dentro del Estado argentino que se dedica a inspeccionar los laboratorios y a inspeccionar todo lo que tiene que ver con alimentos y fármacos, presenta 180 denuncias contra HLB Pharma por una merma muy importante en la producción. Es decir, que justamente se pierde. Se reportan pérdidas hasta 25% del material de producción. ¿Cuál es la sospecha? Si lo que se pierde normalmente es entre 2 y 4% y acá las pérdidas ascienden al 25%, bueno, la sospecha es que eso podía ser derivado hacia el mercado negro. Es decir, se reporta como una producción legal, pongámosle, de fentanilo y de otras sustancias también, y que termina eso yendo al mercado negro para el consumo del fentanilo como una droga absolutamente que con capacidad devastadora, como te contaba, en Estados Unidos, con más de 70.000 muertes registradas. Pero sigamos con el recorrido de qué es lo que sabemos acerca de esto. Los García Furfaro montan un laboratorio en Paraguay, y esto es lo nuevo, digamos, más allá de los antecedentes penales.
con maquinaria importada desde la Argentina. Y acá hay toda una denuncia de que contaron con complicidad del gobierno anterior en la Argentina o de sectores que manejaban la aduana durante el gobierno anterior a la Argentina, que permitían por distintos mecanismos que había con el control del tipo de cambios, que de repente algunas empresas con conexiones pudieran, por ejemplo, acceder a dólares para importar maquinaria a un precio regalado, subsidiado. Es decir, en un momento vamos a ponerlo donde el dólar en los mercados paralelos, en los mercados libres, estaba, pongámosle a 100 pesos argentinos, no son montos reales, pero para que lo entiendas, un dólar costaba 100 pesos argentinos, el gobierno, la aduana le daba, justamente por estos arreglos a estos importadores, el dólar se lo vendía a 50 pesos argentinos. Subsidiando, ¿se entiende? Y al mismo tiempo que a un montón de otras empresas se les negaba el acceso a esos dólares y de hecho se les impedía importar. Entonces, que de esa forma accedieron a la maquinaria barata y montaron allí este laboratorio justamente en Ciudad del Este, es decir, núcleo central de justamente de las redes de narcotráfico, de contrabando, de financiamiento del terrorismo. Esta es la página, mientras vemos, de HLB Pharma, que se presenta obviamente como un laboratorio muy serio. Y justamente allí en Ciudad del Este se monta todo este tremendo laboratorio que iba a ser supuestamente drogas biológicas, es decir, drogas que se utilizan justamente material biológico vivo y que es parte del futuro de la medicina, pero que se sospecha por lo menos, o se está investigando por lo menos si podía estar vinculado, insisto, con todas esas redes de financiamiento oscuro que hay en la Triple Frontera cuando, y esto te lo contamos aquí, venimos de que hace 2 meses aproximadamente Estados Unidos decidiera elevar la recompensa por cualquier información que hubiera sobre el financiamiento de una organización terrorista como el Hezbollah en la Triple Frontera. ¿Qué más sabemos de este escándalo? Esto justamente queda todo congelado. Estos laboratorios en Ciudad del Este, Triple Frontera, no terminan de abrirse cuando estalla todo este escándalo. Y tenemos más para pasar a lo siguiente, a ver. Lo cierto es que este antecedente también es clave, ¿no? Es un negocio que se origina justo en la ciudad de Rosario, con fuerte presencia de narcotráfico y con un caso de Ariel García Forfaro, que estuvo preso por intento de homicidio y que luego se termina convirtiendo en abogado. Y pasemos a la última placa, que esto es lo que ya te contaba antes. La aduana denunció una sobrefacturación por más de 5 millones de dólares en importación de medicamentos y maquinaria, que esto era triangulado con China y con Panamá, y las 180 infracciones de HLB Pharma que te contaba recién y que llevaron a la clausura del laboratorio. Esto es una investigación que está en curso, los laboratorios hoy están cerrados, se cree que en principio se cortó justamente con la distribución en hospitales y clínicas de estos lotes de justamente fentanilo contaminado, pero lo que este caso muestra, que insisto, habrá que ver qué es lo que termina determinando la justicia, pero lo que este caso te muestra es cómo cada vez más en América Latina estás en una intersección muy fuerte entre las organizaciones criminales que manejan los mercados ilícitos y empresas que funcionan en los mercados lícitos, que funcionan en este caso en el mercado de la salud, en clínicas y en hospitales muy importantes, pero que terminan justamente financiando y funcionando de un lado y del otro lado de la economía y causando en este caso letalidad por todos lados, por todo lo que se pueda llegar a haber distribuido de manera ilícita y por cómo por lo menos 52 personas fueron o terminaron muriendo como consecuencia justamente de este fentanilo en mal estado proveniente de estos laboratorios con tantos vínculos oscuros.